Bien, muy buenos días, sesión pública. Damos comienzo al pleno extraordinario y solemne de reconocimiento a personas jurídicas y físicas que han determinado la corporación que son merecedores de la medalla de oro de la ciudad y también del reconocimiento como hijo predilecto. Tiene la palabra el secretario general. Gracias, alcalde. Procedo a la lectura en extracto de los acuerdos que conforman el orden del día de este pleno solemne. Punto primero. El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de junio de 2025, adoptó acuerdo de iniciación de expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEI José Luis Puget, que extractada dice: para comenzar a hablar de un centro de tales características, debemos contextualizarlo históricamente, y es que su nombre hace referencia a un portuense inigualable. José Luis Puget Martínez nació en nuestra ciudad el 25 de febrero de 1897. Estudió en el Colegio San Luis Gonzaga, continuando sus estudios en la Escuela de Náutica de Cádiz, donde finalizó los de Marina Mercante. Posteriormente se licenció en Ciencias Exactas, para luego dedicarse a la enseñanza, fundando su propio centro de estudio, la Academia Puget. José Luis era hijo de un tonelero que trabajó en las bodegas de Sancho. Tuvo 8 hijas con Ana Ramírez y un hijo varón. Con su segunda licenciatura, la de Ciencias Exactas, empezó a dar clase en el Colegio de los Jesuitas y al marcharse estos durante la Segunda República, abrió un centro de enseñanza media en la calle Pozuelo que sobre 1933 se trasladó a la calle Cruces. La Academia Puget preparaba a los alumnos para el bachillerato, examinándose a continuación en el Instituto General Técnico. Estalla la Guerra Civil y José Luis sigue preparando alumnos. Con el tiempo, la Academia Puget llegó a ser el único centro reconocido de enseñanza media del puerto. Todos estos motivos fueran la causa por lo cual hace ahora 50 años se inaugurase el Centro de Educación Infantil y Primaria José Luis Puget en nuestra ciudad, siendo un centro que ofrece una formación de calidad, institución pública comprometida con el aprendizaje y el desarrollo de sus estudiantes. Este centro, después de 50 años, se ha convertido en uno de los más importantes de la ciudad, por el que han pasado gran cantidad de portuenses que han ido desarrollando sus estudios gracias a la profesionalidad, el cariño y la dedicación de todo el equipo docente de dicho centro, que no solo ha conseguido que un gran número de portuenses tengan una carrera académica ejemplar, sino que sean además buenas personas. Por todo lo expuesto, el Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento adoptó los siguientes acuerdos. Primero, iniciar expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEI José Luis Puget, en representación del propio centro, así como del profesorado y resto de personal que a lo largo de los años han prestado servicios en el mismo. Segundo, nombrar como instructor del expediente al concejal don Enrique Iglesias Romero. Tramitado el correspondiente expediente, el señor instructor propuso a sus compañeros de corporación que prestasen aprobación al siguiente acuerdo: conceder la medalla de oro de esta ciudad a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEI José Luis Puget, por considerar que los servicios prestados al puerto de Santa María son merecedores de la condecoración que se acuerda. Sometida a la propuesta a votación, es aprobada por la unanimidad de los miembros de la Corporación Municipal. Punto segundo. El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de junio de 2025, adoptó acuerdo de iniciación de expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a doña María Antonia García Junquero, que extractada dice: María Antonia García Junquero, Coca, una portuense nacida en Chipiona, que aunque es auxiliar de clínica, solo ejerció como tal durante un corto periodo de tiempo, pues tras enviudar con tan solo 29 años, enfocó toda su existencia a su hija. Pero gracias a su carácter generoso y empático, aquello que realizó como un favor se convirtió en su medio de vida. Debido a los estudios musicales que había cursado, primero en su colegio y después en la Academia de Bellas Artes, comenzó a dar clases particulares de lenguaje musical a estudiantes del conservatorio. Pero tales eran sus capacidades musicales que, a pesar de no tener estudios de magisterio de manera oficial, son muchos los organismos y entidades que le han requerido su profesionalidad, cosechando éxitos rotundos tanto en cursillos como en talleres formativos.
Debemos destacar la participación de María Antonia durante bastantes años en la oferta educativa municipal, con una actividad titulada Encuentro Musical, de la cual han participado muchas generaciones de portuenses. Asimismo, habría que resaltar de forma especial la participación de Coca en las jornadas del Día Internacional de la Discapacidad del Centro Inglés, destacando su labor como profesora de música de personas con diversidad funcional, visual, auditiva e intelectual. María Antonia, en su largo camino junto a la música, ha buscado la manera de acercarle a los niños con distinto tipo de diversidad funcional. Esta dilatada experiencia le ha permitido escribir varios libros pedagógicos y defender ponencias en círculos académicos de reconocida referencia. Tanta es la entrega de Coca en esta especialidad que incluso ideó un método musical llamado Do, Mi, Sol, que en la actualidad es un referente en la materia y que cuenta con grandes valoraciones dentro del sector. Pero además no es el único método que Coca le ha regalado a la sociedad, pues cuenta con otros ingeniosos métodos para enseñar música a niños sordos y ciegos, lo que le ha conducido a ser autora de 8 libros y formadora de profesores en ámbito nacional. En resumen, Coca es una portuense nacida en Chipiona, a la que un día la vida le abrió una puerta y ella la cruzó con valentía y cariño a partes iguales. La música se convirtió en la protagonista de su vida, una historia llena de satisfacciones que ya dura más de 40 años y que ha tallado una sonrisa permanente en su rostro y en el de tantos alumnos y familias que han encontrado en la música un aliciente en su existencia. Por todo lo expuesto, se elevó a la consideración del excelentísimo Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, iniciar expediente para la concesión de la Medalla de Oro de esta ciudad a María Antonia García Junquero. Segundo, nombrar como instructora del expediente a doña Silvia Gómez Borreguero. Tramitado el correspondiente expediente, la señora instructora propuso a sus compañeros de corporación que prestasen aprobación al siguiente acuerdo. Conceder la Medalla de Oro de esta ciudad a doña María Antonia García Junquero, Coca, por considerar que los servicios prestados al puerto de Santa María son merecedores de la condecoración que se acuerda. Sometida a la propuesta a votación, es aprobada por la unanimidad de los miembros de la Corporación Municipal. Punto tercero. El Pleno del excelentísimo Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de junio de 2025, adoptó acuerdo de iniciación de expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad a la firma bodeguera Luis Caballero S.A., que extractada dice: para comenzar a hablar de una marca de tales características debemos contextualizarla históricamente, y es que su nombre hace referencia a don José Cabaleiro de Lago, quien en 1830 funda la primera bodega en Chipiona. En 1870 el negocio familiar cambió de nombre por Antonio Caballero y Sobrinos. Fue bajo esta denominación cuando se iniciaron las exportaciones a Inglaterra y América, lo cual hizo crecer exponencialmente la firma. Pero fue en 1932 cuando se finaliza el proceso de traslado de su casa principal, así como de su actividad a nuestra ciudad. Es entonces cuando se inicia un proceso de expansión que cosecharía grandes éxitos hasta la llegada de la Guerra Civil. Finalizada ya la guerra en el año 1944 y bajo la presidencia de don Luis Caballero Noguera, se constituyó el grupo de empresas Luis Caballero S.A. y se estableció toda la actividad del grupo a escala internacional, ya que la compañía se convirtió en el primer exportador del puerto de Santa María a Inglaterra. Algo más de una década transcurrió hasta que Luis Caballero Noguera, tras ser alcalde de la ciudad, adquirió el Castillo de San Marcos, el cual pasó a convertirse en el emblema de la compañía, incorporando su silueta en las etiquetas de sus vinos que recorrían el mundo entero. Liderados por la quinta generación, Luis Caballero Florido, presidente entre 1974 y 2008, Caballero comenzó a perfilar una estrategia comercial basada en la creación de valor a través del posicionamiento de sus productos, lo que se tradujo en un fuerte desarrollo de las ventas de vinos y destilados, especialmente de Ponche Caballero, su producto más singular. En febrero de 2016, Luis Caballero González Gordon se sitúa al frente de la firma, siendo ya la sexta y actual generación de la familia, que ponen alma a una empresa centenaria y con un fuerte arraigo en la sociedad portuense. En resumidas cuentas, Luis Caballero es una empresa familiar con amplia presencia en mercados internacionales. Actualmente, Luis Caballero S.A. está presente en más de 50 países y emplea a más de 125 personas. Por todos los puestos se elevó a la consideración del excelentísimo Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, iniciar expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad a la empresa Luis Caballero S.A. Segundo, nombrar como instructor del expediente al concejal don
Carmelo Navarro Careaga. Tramitado el correspondiente expediente, el señor instructor propuso a sus compañeros de corporación que prestasen aprobación al siguiente acuerdo. Conceder la medalla de oro de esta ciudad a la firma bodeguera Luis Caballero S.A., por considerar que los servicios prestados al puerto de Santa María son merecedores de la condecoración que se acuerda. Sometida la propuesta a votación, es aprobada por la unanimidad de los miembros de la Corporación Municipal. Punto cuarto. El Pleno del excelentísimo Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de junio de 2025, adoptó acuerdo de iniciación de expediente para la concesión de la medalla de oro de la ciudad a don Luis Benvenuti Morales, que extractada dice: este portuense, nacido en la calle Cielo 28 el 31 de diciembre de 1945, es hijo de Luis, quien fundó las destilerías Morfi, donde se elaboraba el célebre anís periquito, y de la sidonense Pepita Morales, que además tenía dos hijos más, Juan y Milagros. La mala situación económica por la que pasa la destilería de su padre le obliga a pasar grandes temporadas en Medina con su abuelo Juan Morales, que era abogado en ejercicio y gozaba de una buena posición social y económica. Como él mismo afirma, soy un portuense recriado en Medina. Una mejora de la situación económica del negocio paterno hace que vuelvan al puerto, donde permanece hasta el fallecimiento de su padre en 1960, cuando Luis contaba con tan solo 14 años, regresando de nuevo a Medina, donde comienzan los estudios de bachillerato por libre. Mientras tanto, la destilería es alquilada, pero con el tiempo los arrendatarios suspenden el contrato, teniendo Luis que volver a nuestra ciudad y ponerse al frente de la misma. Contando ya con 18 años y mientras sus hermanos estudian magisterio y enfermería en Cádiz, él lo estudia por libre, compaginando la destilación de las bebidas con los estudios de magisterio. En Medina conoce a la que sería su mujer Cristina Toscano Sánchez, que era hija de un juez de instrucción en Sevilla. Tras una relación de fines de semana de más de 7 años, se casan con 25 años cada uno en el año 1971. Pronto nace su primera hija, María José, quien actualmente es profesora de inglés y que les ha dado su primera nieta, Ángela. 2 años y poco más tarde nace Isabel María, su segunda hija. Es abogada en ejercicio y le ha regalado 2 nietas, Cristina e Isabel. Finalizados los estudios de magisterio, obtiene una plaza en la Escuela de Adultos de San José del Pedroso. En 1971 entra a formar parte del Colegio de Educación Especial Mercedes Carbó de Afana, lo que condiciona su vida profesional, ya que a los pocos meses deja la destilería para dedicarse exclusivamente a su trabajo como maestro de educación especial. Su relación con estos niños le atrapa de tal manera que afloran en él su interés por los temas sociales, sentimientos que logrará desarrollar a lo largo de su vida. Gracias a su compromiso y sentido del deber, a finales de los 80 es nombrado presidente de la Cruz Roja. Con la ayuda de muchos colaboradores, especialmente de la siempre recordada Tina Guinaco, reforma la sede central, así como establecen el servicio de una ambulancia con los mayores adelantos de esa época. Asimismo, crean el Centro de Estimulación Precoz que hoy lleva su nombre. Es a mediados de los 80 cuando Luis se afilia al PSOE. Es un simple trámite, ya que la sintonía que tenía con este partido era total, desde los finales del franquismo. Una noche, María Ángeles Fernández Cortabarría y Tina Guinaco le hicieron firmar la ficha de afiliación. En el PSOE ya contaba con numerosos amigos y compañeros de trabajo. En las elecciones de 1991 forma parte de la candidatura a las municipales, ocupando el número 2. Tras las elecciones se formaliza un pacto de gobierno a principios de 1992, donde Luis Benvenuti es nombrado primer teniente de alcalde y delegado del área de bienestar social. Entre sus competencias estaba la participación ciudadana, poniendo en marcha el reglamento y el Consejo de Participación Ciudadana y los distintos consejos sectoriales, entre el que destaca el Consejo de la Mujer. El carácter sensible de Luis le ha llevado a muchos otros cargos de servicio hacia los demás, como fue la presidencia de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual, Parálisis Cerebral y Autismo, federación en la que actualmente ostenta el cargo de secretario. Pero fue en el año 2007 cuando vivió un acontecimiento importante en su vida, ya que encarnó el rey Melchor en la cabalgata de los Reyes Magos del Puerto. Según sus palabras, fue uno de los días más emocionantes de mi vida. En el año 76 gana la oposición al cuerpo de maestros, obteniendo ya la plaza definitiva como funcionario de carrera. En 1978, Afana le propone se haga cargo de los temas de los mayores y entre todos ponen en marcha el primer centro ocupacional que se crea en la provincia, Lo del Mar.
La actividad principal del centro era una granja avícola que comienza con 1.500 gallinas y 10 chicos. Progresivamente se va ampliando hasta las 30.000 gallinas que tienen hoy y al más de centenar de chicos y chicas atendidas, entre ellos el popular y querido porteño de adopción Manolo el Polvorón. Como le gusta destacar a Benvenuti, ha tenido el honor de coordinar un excelente grupo de profesionales que ha conseguido que Afanas sea hoy una institución que atiende a más de 800 personas y tiene cerca de 800 empleados y empleadas. La Diputación Provincial les pide ayuda para cerrar el madrugador y Afanas del Puerto se hace cargo de cerca de 100 personas que se encontraban en dichos centros. En 2003, a petición del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, le piden pongan en funcionamiento una residencia para psicodeficientes, hoy la residencia La Paloma. Siempre a propuesta de algún organismo de la Junta de Andalucía y con la aprobación de la Junta Rectora de Afanas, se abarca el ámbito de actuación de la asociación, concretamente a los menores de reforma y a las personas con Alzheimer. En 1986 fue llamado por la directiva de Afanas de Jerez para que llevara la gerencia de dicha entidad, lo cual realiza juntamente con Afanas el Puerto. En octubre de 2006 se jubila parcialmente en Afanas del Puerto. La Junta Directiva le da el cargo de coordinador general, el cual ocupa actualmente, haciendo funciones de asesoramiento, relaciones públicas y propuesta y seguimiento de nuevos proyectos. En definitiva, toda la vida ligada a Afanas y, como él mismo confesó hace años, lo que me queda de vida útil también será para Afanas, ya que cuando se produzca mi jubilación total, el tiempo que pueda lo dedicaré a ejercer el voluntariado en Afanas. Por todo lo expuesto, se elevó a la consideración del excelentísimo Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, iniciar expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a don Luis Benvenuti Morales. Segundo, nombrar como instructora del expediente a la concejala doña María del Carmen Lara Barea. Tramitado el correspondiente expediente, la señora instructora propuso a sus compañeros de corporación que prestasen aprobación al siguiente acuerdo. Conceder la medalla de oro de esta ciudad a don Luis Benvenuti Morales por considerar que los servicios prestados al puerto son merecedores de la condecoración que se acuerda. Sometida la propuesta a votación, es aprobada por la unanimidad de los miembros de la Corporación Municipal. Punto quinto. El Pleno del excelentísimo Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 5 de septiembre de 2025, adoptó acuerdo de iniciación de expediente para la concesión del título de hijo adoptivo de esta ciudad a título póstumo al hermano Aniano García del Cubo. Fue en el año 1931 en la ciudad conquense de Villar de Águila donde nació el hermano Aniano y donde experimentó a Dios de tal forma que, a pesar de su corta edad, supo que su vocación era servir a Dios a través de la educación en valores. Es por ello que ingresó en la congregación fundada por San Juan Bautista de la Salle, donde a lo largo de su trayectoria estuvo destinado en diferentes enclaves geográficos. Pero no sería hasta el año 1978 que llegó al puerto de Santa María, un destino que le separaría de la encomiable labor que realizó en la Salle de Almería. Lo que quizá no esperaba es el cariño con el que estaba esperándole la comunidad de la Salle Santa Natalia y toda una ciudad que necesitaba de sus valores y su capacidad de amar a los demás. De una forma bastante eficaz logró ubicar el centro neurálgico del deporte juvenil de la ciudad en la calle Las Rosas, donde se encuentra dicha congregación. Gracias a él, las pistas de dicho centro rebosaban de jóvenes, no solo por las tardes de los días laborables, sino también los fines de semana. Habría que destacar que el puerto en la década de los 70 y 80 poseía varios barrios sobre los que se cernía la droga de forma prominente, causando no solo finales trágicos de vida, sino de familias vulnerables por dicha problemática. A través del deporte, el hermano Willy, que así lo llamaban todos, consiguió que muchos niños procedentes de familias desestructuradas por diferentes problemáticas, todas ellas derivadas del consumo, encontraran una familia en sus equipos y en la comunidad de La Salle. Desde la congregación de La Salle fueron 44 años trabajando sin descanso con los jóvenes portuenses. Tras un legado tan importante, las órdenes de sus superiores le alejaron hasta Granada, donde ha permanecido hasta su fallecimiento el pasado 14 de agosto. Nunca antes el puerto se dio ejemplo extraordinario de labor humana, social y deportiva a los jóvenes como hizo el hermano Aniano. Visto lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento de Honores y Distinciones, el Pleno del excelentísimo Ayuntamiento acordó, primero, iniciar el expediente para la concesión del título de hijo adoptivo de esta ciudad a don Aniano García del Cubo a título póstumo. Segundo, nombrar instructor del referido expediente al concejal don Millán Alegre Navarro.
Tramitado el correspondiente expediente, el señor instructor propuso a sus compañeros de corporación que prestasen aprobación al siguiente acuerdo. Conceder el título de hijo adoptivo a título póstumo de esta ciudad a don Aniano García del Cubo, por considerar que los servicios prestados al puerto de Santa María son merecedores de la condecoración que se acuerda. Sometida a la propuesta a votación, es aprobada por la unanimidad de los miembros de la corporación municipal. Punto sexto. El Pleno del excelentísimo Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de junio de 2025, adoptó acuerdo de iniciación de expediente para la concesión del título de hijo adoptivo de la ciudad al padre Luis Conradi Toro, a título póstumo, que extractada dice: el padre Luis Conradi Toro, que nació en la calle Alvareda número 11 de Sevilla el 3 de septiembre de 1924, era el segundo de los 7 hijos que tuvieron el abogado José Domingo Conradi Soto y Mercedes Toro Buisa. Alumno de los jesuitas desde niño en su ciudad natal, Luis Conradi hizo la preparatoria y los 4 primeros cursos de bachillerato en el Colegio Sagrado Corazón de María, realizando los 3 cursos restantes en el Colegio del Inmaculado Corazón de María, todos ellos con excelentes calificaciones. El 14 de agosto de 1942 ingresó en el Colegio Noviciado de la provincia de Andalucía de la Compañía de Jesús, instalado en el antiguo Colegio de Segunda Enseñanza de San Luis Gonzaga en el puerto de Santa María. Una vez concluido el noviciado, Luis Conradi pasó en 1947 a estudiar 3 años de filosofía en el Colegio Máximo de Nuestra Señora del Recuerdo de Madrid. Regresó al puerto en 1950 para hacer el magisterio como profesor de latín. Terminado su magisterio, estudió teología en la Facultad de la Cartuja, de Granada. El 15 de julio de 1956 fue ordenado sacerdote. Su primer destino fue como maestro de novicios coadjutores, cargo que desempeñó durante 9 años. El padre Conradi ejerció como rector del Colegio de San Luis Gonzaga del puerto de Santa María desde septiembre de 1974 a agosto de 1980. Allí fue también profesor superior de la comunidad jesuita, así como el primer párroco de la iglesia de San Francisco. Son los años de la fusión de los centros de GB de San Luis Gonzaga y de Safa, llegando a formarse en el curso 74-75, un gran colegio de GB con unos 1.200 alumnos. El padre Conradi fue rector a la vez de ambos centros. Del rectorado del padre Luis Conradi en el Colegio del Puerto debemos destacar también su labor de recuperación del antiguo Museo de Historia Natural. Otro aspecto que hay que destacar del rectorado del padre Conradi es el de su apoyo al deporte. En esos años, 74-1980, el fútbol base y el fútbol amateur portuense tuvieron los 3 campos del Colegio de San Luis Gonzaga a su disposición, fuera del horario escolar. Clubes como el Club Deportivo Safa San Luis alcanzaron cotas de éxito inimaginables. El padre Conradi ideó las tardes deportivas de los viernes para todos los alumnos que quisieran practicar fútbol, baloncesto, voleibol y tenis de mesa. Recalcaba que un colegio no solo eran los muros y los ladrillos. Luis Conradi fue trasladado en 1987 a la comunidad de San Pedro Claver en Sevilla, como vicesuperior y párroco del Inmaculado Corazón de María. Lo pasaba francamente mal cuando veía a grupos de jóvenes pasar horas y horas en la calle, sin trabajo, aburridos o adictos a la droga. Aquello le rompía el corazón. Su siguiente destino con el cargo de superior fue la parroquia Madre de Dios de Jerez de la Frontera, ciudad en la que fundó la parroquia de San José. Entre 1998 y 2002, Conradi estuvo destinado de nuevo en el puerto de Santa María, como párroco de San Francisco, teniendo su último destino en Sevilla, en la residencia del Sagrado Corazón de Jesús, como operario y confesor en el templo. Aquejado de una bronquitis, el padre Conradi ya no superó la salud, por lo que fue trasladado a la enfermería de Málaga. Falleció el 11 de marzo de 2011, con 86 años de edad. Visto lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento de Honores y Distinciones, se propuso al excelentísimo Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo. Primero, iniciar el expediente para la concesión del título de hijo adoptivo de esta ciudad al padre Luis Conradi Toro a título póstumo. Segundo, nombrar instructor del referido expediente al concejal don Francisco Javier Bello González. Tramitado el correspondiente expediente, el señor instructor propuso a sus compañeros de corporación que prestasen aprobación al siguiente acuerdo: conceder el título de hijo adoptivo a título póstumo de esta ciudad al padre Luis Conradi Toro, por considerar que los servicios prestados al puerto de Santa María son merecedores de la condecoración que se acuerda. Sometida la propuesta a votación, es aprobada por unanimidad de todos los corporativos.
Punto séptimo. El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 6 de junio de 2025, adoptó acuerdo de iniciación de expediente para la concesión del título de hija predilecta de la ciudad a título póstumo, que extractada dice: el Gobierno de la ciudad ha considerado otorgarle el título de hija predilecta de la ciudad a título póstumo a doña Elisa Osborne Domé. Esta portuense nace un 20 de octubre en la calle Fernán Caballero. Sus padres, José Luis Osborne Vázquez y María de los Ángeles Domé Rivero, formaron una familia colmada de alegría, gracias a los 10 hijos que tuvieron. Tanto Elisa como sus 4 hermanas fueron educadas en casa de los Osborne Domés, gracias a la colaboración de una profesora particular, pero además de la cultura general que adquirían de la profesional, también eran educadas en las tareas domésticas. Dichas actividades estaban restringidas para las mujeres de su abolengo, pero en su familia supieron formar a personas útiles para un mundo más práctico. Pero aún así, la materia con la que más disfrutaba Elisa era con la música, especialmente con el piano, el cual lo intercalaba con su condición de voluntaria en la guardería de las siervas de los pobres. Su vida fue entrega total a los más desfavorecidos del puerto, hasta que el bueno de Serafín Álvarez Campana se cruzó en su camino. A pesar de la existencia de una diferencia de edad importante, fue un matrimonio donde el respeto y el amor floreció cada día de su existencia. Fueron frutos de este matrimonio 6 hijos: María Elisa, Lucía, María del Rocío, María, María del Pilar y Serafín, y absolutamente todos han heredado de sus padres la generosidad para con los demás, su amor a la ciudad del puerto y la fe en Dios. Durante estos años se involucró en todas y cada una de las aventuras en las que adquiría compromiso su marido. Serafín, como presidente de Bellas Artes Santa Cecilia, organizaba la cabalgata de sus majestades los Reyes Magos de Oriente, y Elisa se volcaba especialmente con esta fecha tan ilusionante. Fue una portuense muy entregada a las costumbres de su ciudad, y no solo participaba en ellas, sino que junto a su marido organizaba las mismas. Esto también lo llevó a ser una de las familias en fundar los colegios Grazalema y Guadalete del Grupo Atendis. A principios de los 80, Elisa decidió abrir una mercería en la misma plaza donde residía, justo frente a la sacristía de la actual Basílica Menor. Allí, durante 17 años, se mantuvo al frente de su negocio, donde lo mismo vendía botones que cosía ropa, pero también ayudaba a los demás de la forma más natural, porque era un don especial que Elisa atesoraba. Pero si había una cita a la que Elisa jamás faltó, fue de la ciudad a la peregrinación a Lourdes. Esta portuense era dama hospitalaria, cuya misión principal es acompañar a enfermos y discapacitados a Lourdes y hacerse cargo de ellos desde que salían en el tren de Madrid hasta que volvían. Ya en el año 1997 se convirtió en una de las fundadoras de Nueva Bahía, donde permanece durante el resto de su vida como voluntaria. Pero si hay instituciones a las que Elisa aportó su impronta, esas son las hermandades de nuestra ciudad. De la Hermandad del Rocío fue el número 2 de su refundación, y de la Hermandad del Dolor y Sacrificio fue hermana fundadora. Asimismo aportó su gran granito de arena a la Hermandad del Resucitado, y era tan fuerte su vinculación con la Hermandad de la Soledad que fue camarista. Pero sin duda alguna su devoción más especial fue a la patrona de nuestra ciudad, la Virgen de los Milagros, de la cual fue miembro de la Junta durante muchísimos años. Elisa Osborne Domé fue una portuense que impulsó las tradiciones de una ciudad que amaba. Regaló al mundo 6 hijos que educó de forma magistral, no solo en valores, sino en firmes convicciones, y su vida la entregó a los más desfavorecidos. Visto lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento de Honores y Distinciones, se propuso al Excelentísimo Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, iniciar el expediente para la concesión del título de hija predilecta de esta ciudad a doña Elisa Osborne Domé, a título póstumo. Segundo, nombrar instructor del referido expediente al concejal don David Calleja García Ruiz. Tramitado el correspondiente expediente, el señor instructor propuso a sus compañeros de corporación que prestasen aprobación al siguiente acuerdo. Conceder el título de hija predilecta a título póstumo de esta ciudad a doña Elisa Osborne Domé, por considerar que los servicios prestados al puerto de Santa María son merecedores de la condecoración que se acuerda. Sometida la propuesta a votación, es aprobada por la unanimidad de los miembros de la corporación. Muchas gracias, secretario general. Oída los méritos de todos los contrayentes, pasamos a la intervención de los grupos municipales por tiempo de 3 minutos, empezando por el señor portavoz del Grupo Municipal Mixto, don José Luis Bueno Pinto.
Gracias, señor alcalde, miembros de la Corporación Municipal, autoridades, personalidades y entidades aquí presentes, vecinas y vecinos del puerto. Buenas tardes. Siempre es un honor intervenir en un pleno como este, extraordinario y solemne, un acto que tiene sentido porque reconoce algo esencial, que las ciudades no solo las construyen las instituciones, sino que sobre todo lo hacen las personas y los colectivos que trabajan día a día en ellas. Son ya varios años en que celebramos esta fecha histórica de 16 de diciembre, aniversario de la concesión de la Carta Puebla a nuestra ciudad, y aunque ya había gente por aquí muchos siglos antes, que también fueron portuenses y también son parte de lo que somos hoy día, reconocemos en este pleno a personas y entidades que representan lo mejor del puerto, su compromiso social, su vocación por la enseñanza, su defensa de quienes más lo necesitan, 4 medallas de oro, 2 hijos adoptivos y una hija predilecta, que reflejan una ciudad diversa, solidaria y profundamente humana. Hoy es también el Día de la Lectura de Andalucía, una conmemoración que, aunque no lo parezca, guarda relación con algunas de las trayectorias que hemos escuchado y también con nuestra ciudad, porque se conmemoran los 300 años de la muerte del poeta Luis de Góngora y de un acto que se hizo en el Ateneo de Sevilla, donde se dieron cita, entre otros, Federico García Lorca, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Jorge Guillén y un portuense que en aquel entonces tenía 25 años, Rafael Alberti, que es nuestro poeta universal y además es alcalde perpetuo de nuestra ciudad. Y lo traía a colación porque siempre, como ven, siempre hay un poco del puerto en lo mejor de Andalucía y en lo mejor del mundo. Como el tiempo es limitado y no permite detenernos en las trayectorias que hoy honramos, sí que nos permite señalar una cuestión, y es que todas ellas han tejido el hilo verde y amarillo que nos conecta y hace sentirnos orgullosos y orgullosas de ser portuenses de nacimiento, de elección o de elección. Una ciudad acogedora y una ciudad en la que no nos cansamos de demostrarlo. Reconocemos a personas y entidades que desde ámbitos muy distintos han contribuido al bienestar colectivo. Desde una empresa histórica como Luis Caballero, uno de los pilares de nuestra industria bodeguera, hasta la comunidad educativa del CEI José Luis Pouyé, que durante medio siglo ha formado a generaciones de portuenses desde la educación pública. Celebramos también la entrega y la vocación de servicio de personas como María Antonia García Junquero Coca, que ha acercado a la música a tantos niños y niñas, o Luis Benvenuti, que desde Afana ha construido una red imprescindible de apoyo a las personas con discapacidad y a sus familias. Y recordamos también desde el cariño a quienes ya no están, pero cuyo legado permanece y hoy reconocemos. Elisa Osborne, el padre Luis Conradi y el hermano Aniano, ejemplos de entrega, compromiso y humanidad. Desde Izquierda Unida creemos que la verdadera riqueza de un pueblo no está en el dinero o en el privilegio que unos pocos pueden acaparar, sino en la calidad humana, la solidaridad y el compromiso de su gente. Por eso, en nombre de nuestra asamblea local, gracias a todas y a todos, a personas y entidades que reconocemos hoy aquí, por vuestro trabajo diario, vuestro esfuerzo constante y vuestra generosidad y apuesta por el puerto como lugar en el que seguir desarrollando vuestra vida, vuestra actividad económica y vuestra vida social. Gracias, en definitiva, por haber puesto vuestro granito de arena en la tarea de mejorar nuestra ciudad y de hacerla mejor para las generaciones que nos precedan. Una tarea que nos incumbe también a todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene ahora la palabra el señor portavoz del Grupo Municipal Unión Portuense, don Francisco Belaustegui. Buenas tardes. Antes de nada, quisiera disculpar la ausencia de mi compañero y portavoz Javier Botella, que por motivos laborales ante el cambio de hora no puede estar aquí. Así, este gran honor recae en mí, en un pleno extraordinario y solemne que reconoce a personas, colectivos e instituciones cuya vida y trabajo han enriquecido profundamente el puerto. Honramos al CEI José Luis Pouyé por su implicación sostenida en la vida escolar, el apoyo a las familias, la organización de actividades formativas y culturales, y especialmente en su cincuentenario, nuestro agradecimiento a un trabajo constante en favor de la educación pública. Reconocemos a don Luis Benvenuti Morales por una trayectoria meritoria
y de servicio a la ciudad, marcada por la constancia de su compromiso profesional y social. Un ejemplo de responsabilidad cívica que ha dejado huella en quienes han compartido con él trabajo y dedicación por el puerto. Al Grupo Luis Caballero, firma emblemática del sector bodeguero local con profundo arraigo y contribución al desarrollo económico y cultural de la ciudad. No solo ha impulsado la proyección de nuestros vinos, sino que ha vinculado su actividad empresarial con la identidad, el patrimonio y el turismo del puerto. Homenajeamos la vida del hermano Aniano García del Cubo y su dedicación a la educación en el Colegio La Salle Santa Natalia desde su llegada en el 78. Distinguido en 2020 por nuestro grupo, fue un educador cercano, implicado en el deporte base y en labores de voluntariado. Su recuerdo permanece vivo en muchas familias portuenses. Antonia García Junquero, nuestra coca, distinguida también en 2022 por Unión Portuense, representa una vida dedicada a la integración educativa, a través de la música y a la participación vecinal y cultural, desde el compromiso diario, desde la cercanía y el acompañamiento desinteresado, lejos de cualquier protagonismo institucional. Enhorabuena. El padre Luis Conradi Toro, primer párroco de San Francisco, simboliza para muchos de nosotros la bondad. Sacerdote y educador de varias generaciones de portuenses, entre ellos un servidor, su apoyo a colectivos vulnerables y su impulso a iniciativas culturales fueron ampliamente reconocidos y hoy la ciudad lo nombra hijo adoptivo. Y a doña Elisa Oforne Domecq, hija predilecta. Desarrolló una identidad propia marcada por una intensa labor cultural y social, vinculada a hermandades y a proyectos solidarios. Todos recordamos su única y especial forma de ser y su capacidad para movilizar personas y recursos en favor del puerto. Permítanme la licencia que les cuente que efectivamente Kiki Oforne, como la llamamos a familiares y amigos, además de voluntaria fue vicepresidenta y su voluntariado consistió durante 20 años en donar ropa a las familias necesitadas de la Asociación Nueva Bahía que coordino. Coincidimos 16 años. Hoy entre el público hay familiares y amigas que han sido o son voluntarias y que vivimos este reconocimiento con orgullo e ilusión. Gracias, Kiki, por esas pequeñas peleas que entre risas me confesabas te daban vidilla. Gracias por tu amistad y la de tu familia. Con estos galardones reconocemos y ponemos en valor a quienes con su trabajo callado o con su liderazgo visible han ayudado a construir y sostener la comunidad que hoy representamos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene ahora la palabra el señor portavoz del Grupo Municipal Vox, don Alfonso Carreto Ruiz. Bajaré el micrófono como siempre. Muchas gracias. Gracias primero a mi compañero José Antonio Gomila, portavoz del Grupo Municipal, que por la amistad que me une a muchos de los premiados, sus familiares, le he pedido que me dejase hablar hoy. Excelentísimo señor alcalde, concejales, compañeros de corporación, señor secretario, buenas tardes a todos, especialmente a los galardonados, a sus familias, amigos y vecinos, señoras y señores. Quiero primero expresar mi gratitud a todos los galardonados. Gratitud que está muy distante de la cortesía, porque la gratitud es un valor moral. Y ese valor moral hace que os tenga que dar las gracias por todo vuestro esfuerzo, dedicación y amor por el puerto. Muchas gracias y bienvenidos doña Coca García, doña Pilar Álvarez Campana, don Manuel Pacheco, don Luis Benvenuti, hermano Mario Minumbrales, don Luis Caballero y, por último, don Fernando Conradi. Gracias también a toda la corporación por votar unánimemente a favor de los premiados. Esta es para nosotros, para nuestro grupo,
Este es uno de los plenos más importantes, donde nos acerca más la realidad de nuestra sociedad. Este acto nos recuerda aún más que somos servidores públicos y que solo somos una herramienta al servicio de los ciudadanos por encima de los partidos. La memoria a veces la podemos perder o nos la pueden imponer, pero los recuerdos son muy personales y siempre se guardan en el corazón. Son esos recuerdos los que nos ayudan días como hoy para hablar de inteligencia, cultura, solidaridad y belleza. Estimada Coca, amiga Coca, la música, tu vida, no solo la reconocemos por tu larguísima labor pedagógica, tus infinitos conocimientos, sino también por tu gran trabajo con niños sordos y discapacitados. Todos sabemos que tu mejor caja de resonancia, el instrumento que siempre llevas contigo, el que mejor suena, siempre será tu enorme corazón. Enhorabuena también por idear un método musical muy personal, llamado Domisol, que en la actualidad es un referente nacional. Muchas gracias. Estimada amiga Pilar, sé que hoy desearías no estar ahí sentada y sí haber estado desde abajo mirando a tu madre, Kiki Osborne, sentada en tu lugar, para recoger el título de hija predilecta de nuestra ciudad. Hoy reconocemos una vida dedicada a los demás y a su familia con devoción, desde su plaza de España frente a la Prioral, desde vuestra casa, donde repartía ayuda a todo el mundo que necesitase cualquier cosa, siempre voluntaria en causas difíciles, sin cuestionárselo. Permíteme decirte que el mejor regalo que hacía a los demás y que especialmente os hizo a vosotros, sus hijos, fue sin duda la fe. Don Manuel Pacheco, historiador, educador, académico de Bellas Artes y hoy representando a nuestro querido Colegio Pouget, que cumple con grandeza sus 50 años, formando y educando a mujeres y hombres que hoy se reparten por nuestra sociedad con excelencia, aportando a los demás todo lo recibido por sus maestros, madres y padres. Gracias al CEIP, José Luis Puget, por seguir siendo referente de nuestro pueblo en lo más importante, la cultura y educación, no solo en lo académico, sino también en valores. Muchas gracias. Estimado y respetado amigo Luis Benvenuti, pionero siempre con la solidaridad y cuidado de los más necesitados, con tu labor en Alfanas y Cruz Roja, siempre por delante la educación especial para esos niños y jóvenes que necesitan que el tiempo se mida de otra manera, se miren con inteligencia. Es aquello, se reparten entre su cerebro, el alma y el corazón. Esas personas de las que siempre aprendemos que el yo no existe y nos ponen en nuestro justo lugar pensar más en los demás. También pionero en abrir los primeros centros para Alzheimer, esta nueva enfermedad que ya nos rodea con tanta frecuencia. Muchas gracias, Luis. Hermano Mario, en nombre del querido hermano de la Salle Aniano, Willy, para muchos de sus amigos, le damos la enhorabuena y las gracias por la gran labor que él realizó en el barrio alto de nuestra ciudad. Desde que llegó en el año 78 logró ubicar uno de los centros neurálgicos del deporte juvenil de la ciudad para ayudar a niños de familias desestructuradas, siempre protegiendo a los demás más jóvenes frente a la lacra de la droga a finales de los años 70 y 80. Puso a Dios por delante, utilizando una herramienta, el deporte, transmitiendo valores como el respeto y la solidaridad. Don Luis Caballero, en nombre de la empresa familiar Bodegas Caballero, enhorabuena y gracias por crear y seguir creando riqueza en nuestra ciudad. Gracias por llevar por todo el mundo el nombre del puerto de Santa María. Es el castillo de San Marcos, símbolo y monumento del puerto, al que representa con honor las bodegas tan queridas. Monumento que su abuelo don Luis Caballero restauró. Permíteme comentarle que aunque reciba la medalla de oro de la ciudad, quizá una de sus mejores medallas fue a lo largo del tiempo de plata, recordando esa maravillosa botella de color de plata del famoso Ponche Caballero que viajó desde aquí por todo el mundo. Por último, don Fernando Conradi,
Enhorabuena y gracias por venir a recoger en nombre de su hermano, el padre jesuita Luis Conradi, el título de hijo adoptivo de la ciudad, a título póstumo. Permítame decirles que por ser alumno y amigo del padre Conradi, me involucré todo este año pasado con un grupo de amigos y creamos una comisión para organizar unos actos que por sus 100 años de nacimiento, para reconocer la gran labor del padre Conradi en nuestra ciudad. Un hombre bueno, así titulamos este año, que finalizamos hoy con este acto cargado de honor, emoción y agradecimientos. Ad majorem Dei gloriam, a la mayor gloria de Dios. Lema de la Compañía de Jesús con la que nuestro querido jesuita siempre trabajó, desde su barrio en el Colegio de San Luis y sus periferias, como los jesuitas nos gusta decir, con el deporte en los campos de la justicia social, intelectual y educativos, formando personas de carácter íntegro que puedan trabajar por el bien común de la sociedad y de sus familias. Un hombre humilde que no le gustaban nada estos homenajes. No tengo dudas que este año volvió desde el cielo para unir a este grupo de viejos amigos, antiguos profesores, hermanos jesuitas, y volvimos a hablar el mismo idioma que siempre él nos enseñó, hacer el bien y ayudar al prójimo, para mayor gloria de Dios. Por último, para finalizar, permítame, aprovecho este acto solemne donde hemos hablado de belleza para decirnos a todos, especialmente a nosotros, todos los grupos políticos, la urgencia de recuperar y restaurar nuestra querida Academia de Bellas Artes, Santa Cecilia. Tenemos esa obligación moral para que nuestros recuerdos no se queden en el olvido después de 125 años. Enhorabuena para todos, gracias y feliz Navidad. Gracias, portavoz. Gracias, portavoz. Se le recuerda a los señores portavoces que tienen 3 minutos para la intervención. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ángel María González Arias. Buenas tardes, homenajeados, familiares, amigos y portuenses. Hoy la ciudad del Puerto de Santa María, nuestra ciudad, les brinda más que un merecido reconocimiento y es un orgullo poder participar en el mismo. Cada 16 de diciembre es un día especial para todos nosotros, para el puerto y para sus vecinos y vecinas. Es el día señalado para rendir homenaje a aquellas personas y colectivos que nos hacen ser mejores. Personas y colectivos de diferentes ámbitos, que hacen que hoy estemos orgullosos de todos y cada uno de ellos, portuenses de cuna o portuenses de elección, que hoy oficialmente acogemos aquí. En este acto que celebramos hoy homenajeamos a la educación, a la cultura, al desarrollo económico y empresarial y al cuidado y la atención a quienes más lo necesitan. La medalla de oro para el AMPA del Colegio José Luis Puyé supone la confirmación de la excelencia de un centro escolar que rinde digno tributo a quien le da nombre, al maestro José Luis Puyé. Con este galardón, que hoy su ciudad le concede, se reconoce en el 50 aniversario de su fundación, su formación de calidad siendo una institución comprometida con el aprendizaje y el desarrollo de sus estudiantes. Siguiendo esta línea, nuestra profesora de música, Coca García Junquera, recibe hoy la medalla de oro en reconocimiento a su entrega a la docencia musical, sus innovaciones en la enseñanza musical y su compromiso y trayectoria para con el alumnado con discapacidad, creando innovadores métodos de aprendizaje con grandes resultados. Gracias, Coca, por tu importante labor, por tu sentimiento como portuense y por tu implicación siempre con el puerto de Santa María, y que hoy te entregamos la medalla de oro como expresión de nuestra gratitud, tu aportación y especialmente con esos niños y niñas con diversidad funcional. Y en cuanto a la atención a personas con discapacidad, hoy tenemos el honor de conceder la medalla de oro a Luis Benvenuti, referente y pionero en la atención a las personas con discapacidad, y además con el orgullo de ser compañero socialista desde hace muchos años, habiendo ostentado cargos como el de secretario general de nuestra agrupación, que hoy honro ocupar, así como haber sido teniente de alcalde de la corporación municipal. Además de compañero, Luis es todo un referente en el ámbito social, tanto dentro como fuera del puerto.
Afana, el puerto y bahía, con Luis al frente, se ha convertido en todo un referente en la atención social, brindando un trato especial a sus más de 800 usuarios, habiendo formado ya una verdadera familia que se compone de los miles de personas que han pasado por su centro, así como de sus familiares. Y si hoy el puerto es sinónimo de integración, es gracias a la familia de Afana, con Luis también a la cabeza y el equipo que siempre le ha rodeado. Aunque podría seguir hablando horas y horas de Luis, el tiempo apremia y no quiero dejar pasar la oportunidad de dirigirme al resto de premiados. Pues también hoy rendimos un merecido reconocimiento a una empresa que es referente en su sector y que lleva a gala la imagen de la ciudad, el Grupo Bodeguero Caballero, cuyo origen se remonta al siglo XIX, en 1830, con la fundación de las primeras bodegas en Chipiona, siendo en 1932 cuando la firma finaliza el traslado de su actividad a nuestra ciudad. Una larga trayectoria empresarial con amplia presencia en mercados internacionales, dedicada a la elaboración y comercialización de bebidas espirituosas y vinos de máxima calidad, con una fuerte vinculación a los vinos de Jerez. Actualmente, Luis Caballero S.A. está presente en más de 50 países y emplea a cientos de personas, pero además hay que destacar la importante labor llevada a cabo con el Castillo de San Marcos, declarado bien de interés cultural, emblema de la empresa, y al que cuidan y engrandecen, abriéndolo además a las conferencias, simposios, conciertos, exposiciones y otros eventos de calidad con nuestra ciudad. Y como decía al inicio, hoy tenemos el honor de recoger oficialmente hijos adoptivos, ambos a título póstumo, pero cuyas trayectorias vitales y sus aportaciones a nuestra ciudad merecen ser reconocidas. El hermano Aniano García del Cubo, conquense de nacimiento, llegó al puerto en el 78, cuando recala en la congregación de la Salle Santa Natalia, donde ejerce 44 años trabajando sin descanso con los jóvenes. 15 años de dedicación exclusiva y exhaustiva y 29 años de incansable labor con los más desfavorecidos de la ciudad. A través del deporte consiguió que muchos niños procedentes de las familias desestructuradas por diferentes problemáticas, todas ellas derivadas del consumo de droga en años en los que éstas azotaron diversas zonas del puerto de Santa María. Encontraron una familia en su equipo y en la comunidad de La Salle. Además, inculcó valores a tantos jóvenes que nuestra ciudad consiguió tener una generación que extraño era la persona que no hubiese tratado con el hermano Aniano. Ejemplo extraordinario de labor humana, social, deportiva con los jóvenes. Nuestro otro ilustre hijo adoptivo es el padre Luis Conradi, nacido en Sevilla y quien dedicó buena parte de su labor eclesiástica y educativa al puerto de Santa María. Desde el Colegio San Luis Gonzaga, donde contribuyó a mejorar, modernizar y adaptar el centro, aportando su impronta con el fomento del deporte entre el alumnado, haciendo honor a su máxima que un colegio no eran solo muros y ladrillos. Conocido como el jesuita de los pobres, destaca su etapa como párroco de San Francisco, fundada en octubre del 85, donde no dejará de atender a los pobres, toxicómanos y personas marginales, y todo al que él se acercara. Y es por tanto el padre Luis Conrado más que merecedor de este título de hijo adoptivo por haber entregado su vida a los demás sin desfallecer en ningún momento, por muy difícil que fuera la circunstancia. Y por último, Elisa Osborne Domé, a la que también entregamos el título de hija predilecta, quien impulsó las tradiciones de nuestra ciudad, a la que amaba, entregando su vida a las personas más desfavorecidas. Dedicación por la que es recordada, tanto por quienes la conocieron personalmente como por aquellos otros a los que le ha llegado su legado. Como he dicho, hoy entregamos 7 títulos a 7 referentes de nuestra sociedad, que nos enriquecen y nos hacen sentirnos orgullosos de formar parte de esta ciudad. 7 premiados que desde sus diferentes ámbitos han sabido dar lo mejor de sí a los demás y de manera especial a las personas que más lo necesitan, las más vulnerables. Muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene el último turno el señor portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, don Francisco Javier Bello González. Buenas tardes. Señor alcalde, señores concejales, galardonados y familiares, vecinos del puerto.
No todos los días se puede comenzar un discurso refiriéndose a un galardón que se le otorga a nuestros orígenes como ciudad. Y es que Caballero forma parte del corazón del puerto desde el día en que la bendita Virgen de los Milagros decidió aparecerse desde la torre más alta del castillo de San Marcos al Rey Sabio, para que aquí se fundase esta preciosa ciudad que lleva por nombre María. Un castillo que es el joyero del puerto, pero también de Caballero, que es patrimonio, orgullo, portuensismo y sobre todo imagen de una ciudad gloriosa donde a lo largo de los siglos se ha demostrado que en la desembocadura del Guadalete existe una localidad con personas muy grandes que han ido dejando huella en la historia de nuestro país y que sin duda lo van a seguir haciendo. En el día de hoy celebramos el otorgamiento de la Carta Puebla del Rey Sabio a nuestra gran ciudad, en la cual, gracias a Caballero, podemos encontrar la Cátedra de Estudios Alfonsíes y, sin duda alguna, los mejores caldos de nuestra provincia. Portuenses de primera que dedican su potencial a potenciar el puerto y sus vinos, además de su patrimonio histórico y cultural. Gracias y enhorabuena, Luis. Pero si hablamos del castillo y de la Virgen de los Milagros, no podemos pasar por alto a nuestra hija predilecta, doña Elisa Osborne Domecq. Esto sí que es hablar de una portuense sin igual, dedicada a la Virgen de los Milagros. Mañana, tarde y noche, entregada a los que pudieron necesitarla. Osborne de nacimiento, portuense por los cuatro costados, razón de ser de la Plaza de España, porque allí vivía, allí disfrutaba, allí rezaba, allí ayudaba, allí amaba con todo el cariño que desprendía a diario y allí podemos recordarla siempre en la aurora, en la Capilla de los Milagros, junto a la Soledad o bajo cualquier advocación mariana, porque Kiki era mariana y portuense. No cabe duda que la buena gente siempre termina rodeada de gente buena, y si los Caballeros y los Osborne son baluarte del puerto de Santa María, no podían ser menos los jesuitas y los hermanos lasalianos, desde dos rincones diferentes de nuestra ciudad, San Luis Gonzaga o San Francisco y la calle La Rosa o La Salle, dos congregaciones católicas por las que han pasado miles de portuenses a lo largo de los años, donde han aprendido cualquier tipo de disciplina académica, pero con el padre Luis Conradi y con el hermano Aniano os aseguro que aprendieron en valores, ética, moral, fe y sobre todo a vivir pensando siempre en el bien común. Los dos dedicaron sus vidas a amar al prójimo a través de la enseñanza y de las buenas obras. Eso sí, ninguno de los dos fueron capaces de olvidar jamás que a través del deporte se podía transmitir todo aquello que ambos sabían que la juventud portuense debía conocer. Fueron hombres de buen corazón, católicos convencidos de que ayudando al prójimo conseguirían una sociedad mejor, dedicados siempre a atender a aquellos que más los necesitaban, cada uno desde su fe más arraigada en San Juan Bautista de la Salle y en San Ignacio de Loyola. Portuenses de corazón, portuenses que educaron a miles de jóvenes que nos hicieron entender que a través del deporte se competía, pero que siempre se ganaba en valores. Portuenses de adopción que desde hoy pasan a ser historia institucional de nuestra ciudad, para que jamás se olvide nadie que aquí, entre Valdeagrana y la Sierra de San Cristóbal, el hermano Aniano y el padre Luis Conradi vivieron en la fe de Cristo, pero pensando siempre en los portuenses. Una de las grandes disciplinas que ambos creyeron siempre que era indispensable fue la música, y es que hoy se da la conjunción perfecta, porque Coca representa todos aquellos valores que tenemos que entender cuando hablamos de música, porque con ella se puede aprender bailando, cantando o incluso escuchándola. Pero si Antonia García Junquero nos ha enseñado algo, es que a través de la música se puede ser feliz, porque es un arte que la vida nos regala y debemos saber usarla, para que todo aquello que se nos ocurra, y sin duda alguna, Coca entendió que enseñar a través de la música era fundamental. Tenemos que estar tremendamente agradecidos al trabajo incansable con los más pequeños, a su labor y aportación a la cultura portuense y, sin duda alguna, a su eterna sonrisa que desprende sosiego, amabilidad y comprensión, siempre. Por eso hoy todos te felicitamos ante la tan merecida medalla de oro que se te hace entrega. Y si de valores y disciplinas académicas va la cosa, ¿cómo no hacer referencia al CEIP José Luis Poyet?
Son ya 50 años desde que nació el Centro Educativo Infantil y Primaria, con nombre de uno de nuestros principales valedores de la cultura en el puerto. Sin duda un centro donde miles de portuenses han sido instruidos con cariño y dedicación, en la zona sur del puerto, con una constancia incansable, por donde han pasado cientos de profesionales que han dado lo mejor de sí mismos, para que los más pequeños aprendieran todo lo necesario en aquellas materias impartidas en este centro de reconocido prestigio por todos los portuenses y que sin duda es ejemplo de una educación de calidad en nuestro municipio. Mi más sincera enhorabuena a profesores, padres y alumnos del centro que cada día hacen posible que nos sintamos orgullosos de la calidad educativa del puerto. Y ahora voy a seguir hablando de calidad, pero no educativa, sino humana. Luis Benvenuti, un hombre que trabajó siempre de corazón en su vida personal, profesional y pública. Siempre se caracterizó por mostrar su compromiso con la sociedad y en su intento incansable de ayudar a aquellos que más los necesitaban. Su paso por la política a través del Partido Socialista, llegando a ser teniente de alcalde y sus cargos en representación en FEPROAMI, Cruz Roja o FANA, lo definen como un hombre de bien que siempre ha estado al lado de las personas más vulnerables. Ha conseguido grandes cosas a través de todos los colectivos por los que ha pasado, por los que todos deben sentirse afortunados de haber trabajado a su lado y del mismo modo que los colectivos, federaciones, asociaciones de las que forma parte. El Ayuntamiento también quiere reconocer su paso no solo por la Administración local, sino por todos los movimientos que ha ido ayudando a lo largo de su vida, concediéndole la medalla de oro de la ciudad. Por lo tanto, hoy todos deben sentirse orgullosos de ti, Luis. Enhorabuena. El puerto es la gran ciudad de los 100 palacios, la de Muñoz Seca, José Luis Poullé, Alberti, Juan Lara, la ciudad de los cargadores a India, la del origen de Occidente, la ciudad de Doña Blanca, la que está bañada por aguas atlánticas y del Guadalete, la de Ángel León, Joaquín Sánchez, la ciudad de los Portales y del Faro, de Puerto Cherry y Valdegrana, la de Urbalú, El Tejar, los madrileños y Vistahermosa, la ciudad del Fino y la ciudad del Rey Sabio, la ciudad que lleva por nombre a María, el sur de España, pero también el de Europa. Por eso, desde el Gobierno de la ciudad, os felicito porque hoy es nuestro día, ya que en 1230, un 16 de diciembre, Alfonso X, el sabio, le concedió la Carta Puebla a nuestro municipio. Feliz Navidad a todos. Muchas gracias, portavoces. Señor secretario. Gracias, señor alcalde. Por favor, acérquese don Manuel Pacheco Albalate en representación de la institución homenajeada. Excelentísimo señor alcalde, corporación municipal, autoridades, compañeros, señoras y señores. En nombre de doña Violeta Baeza, directora del Colegio José Luis Poullé, de doña Diana Salas, presidenta de SUAPA, del mío propio y de toda la comunidad educativa, la en el puerto conocida como la Pantera Rosa, todo el puerto lo conoce como la Pantera Rosa, agradecemos sinceramente este importante otorgamiento. Hacer constar que a lo largo de esta media centuria que ahora se cumple,
todos los maestros, hoy llamados profesores, algunos de los cuales ya lamentablemente nos han abandonado, conjuntamente con los padres de sus alumnos, han dado lo mejor de sí para que los niños y jóvenes del conocido Puget se integraran plenamente en la sociedad. A la vista de las entidades que nos han precedido en la obtención de esta distinción, la comunidad del colegio reconoce con honor la medalla otorgada y la responsabilidad que ello implica. Es necesario, en estas breves palabras, repasar un poco la historia. En el último tercio del siglo XX, la educación pública en España y, por supuesto, en el puerto, se encontraba en un lamentable estado, penoso, y sus aulas, situadas con profusión en antiguos conventos inadecuados para realizar la importante labor que la sociedad demandaba. En este contexto y en plena transición democrática, el 25 de octubre de 1977, todas las fuerzas parlamentarias, conjuntamente con las organizaciones empresariales y sindicales, firmaron los conocidos pactos de la Moncloa, que incluían fundamentalmente dos acuerdos, uno de carácter político y otro de carácter económico. El segundo recogía una política eficaz de construcciones escolares que acabara con las malas condiciones que muchas escuelas se encontraban. Para ello se libró la impensable cantidad en aquel entonces de 2.600 millones de pesetas. Dos centros se asignaron a nuestra ciudad, que se ubicaron en zonas modestas y en desarrollo. En el norte, el Colegio José Luis Puget, Antonio de la Torre, y en el sur, nuestro José Luis Puget, en unos terrenos inundables junto a la playa de la Puntilla. No hay que reconocer que en las grandes mareas llegaba el agua a todo lo que era aquella zona, que requirió de unas construcciones especiales a base de pilote. El día 1 de octubre de 1974 se inauguró el centro. Tenía capacidad para 480 alumnos, con 30 alumnos por clase. 30 alumnos por clase que en poco tiempo pasamos a tener 45 alumnos por clase, siendo un total, pasando el colegio a tener 1.450 alumnos, debido a la buena aceptación que había tenido en la sociedad portuense y a las constantes ampliaciones a que hubo necesidad de someter. Contaba con toda clase de medios educativos, los más avanzados. No voy a repasar comedor, laboratorio, gimnasio, era algo impensable. Y en él se integraron alumnos del Colegio Hospitalito, con el equipo constituido por Cerezo, su primer director, Núñez, su primer jefe de estudio, y Orihuel, además de trasladar las 5 escuelas rurales que tenía el municipio portuense. Para concluir, destacar 3 puntos concretos. En los primeros años, el colegio estuvo dirigido por hombres, con buen criterio, pero en tiempos recientes, mujeres como Cinta Nogueiro han asumido la dirección. Segundo, reconocer el esfuerzo del AMPA por apoyar todas las necesidades, tanto humanas como materiales, que ha tenido el centro. Y, en último lugar, el Colegio José Luis Puget, entre sus muchas actividades extraescolares, se ha centrado en el deporte y de manera especial en el voleibol, de la mano de nuestro entrañable compañero, siempre en el recuerdo, Pedro Femenía Ruiz, quien fundó para sus alumnos
el Club Voleibol Puyé. Querido Pedro, todos tus compañeros, padres y alumnos, te decimos gracias allí donde estés. Reafirmarnos para despedirnos el agradecimiento hacia el excelentísimo señor alcalde y su corporación por este honor que nos habéis concedido. Muchas gracias. Por favor, acérquese doña Antonia García Junquero. Buenas tardes, señor alcalde, corporación. Enhorabuena, compañero. Es muy difícil darle las gracias a tantas personas, porque este reconocimiento no solamente es mío, es de todos vosotros, por vuestra ayuda y por caminar siempre a mi lado. Yo doy las gracias a mi querido Colegio Luis Braille de Sevilla. Gracias, Pauli, por meterme en mis clases de música, aquella niña sorda, que gracias a ella no lo sabía y nunca lo supo, pero me inspiró y me enseñó a inventar, que fue cuando me inventé el método de luces de colores para que ella interiorizara el ritmo y llegó a tocar todos los instrumentos de percusión que caían en sus manitas. Gracias a mi querido centro ocupacional COPA de Jerez de la Frontera. Gracias, Isabel. Gracias, Emma. Porque en este centro supe que las personas con discapacidad son más capaces de lo que nosotros pensamos. Con ella lo llevé a Madrid, a Córdoba, a Sevilla, a Jerez de la Frontera, participando en concursos y ganamos bastantes primeros premios. Muchísimas gracias a Mercedes Carbó por tanto cariño como tengo en ese centro. Muchísimas gracias, Mati. Muchísimas gracias por tanto cariño como me tenéis allí y por conocer a aquella niña que no hablaba nada absolutamente, ni con sus compañeros, ni en clase, ni con los profesores, y sin embargo era capaz de cantar el cumpleaños feliz con nosotras, con todos sus tonos, con todas sus palabras y con todas sus frases. Y aquel Alfonsito que lloraba y lloraba y lloraba a la hora del ensayo, y tan solamente se callaba cuando yo le cogía la manita y la ponía en mi guitarra. Entonces él rasgueaba conmigo. Aquello sonaba rayo, pero a mí no me importaba, seguíamos ensayando, hasta que se me ocurrió regalarle una guitarra pequeñita. Y entonces le vi la carita más feliz que yo he visto a un niño en el colegio. Doy las gracias por estar conmigo y a mi lado siempre, a mis compañeros de la Asociación Belenista Ángel Martínez, a mis compañeros acuarelistas, sketchers del puerto. Gracias a mis compañeras del coro de Jerez. Gracias a mis amigas de siempre. Muchísimas gracias por apoyarme siempre. Gracias a mi colegio, Luisa de Marillá, a todos los padres de mis alumnos que siempre que se me ocurrían cosas estaban a mi lado y me apoyaban. Muchísimas gracias. Y sobre todo, muchísimas gracias a mi clase de patrimonio del colegio La Arboleda de aquí, del puerto de Santa María. Gracias, compañera, por apoyarme tanto, junto con nuestra profesora Shani, que acaba de ser abuela. Muchísimas gracias a todos, de corazón, y permitidme que esta mención, este honor que ha tenido el puerto de Santa María conmigo, permitidme que se lo dedique a mis dos hijos, a mi nieto,
y a todos mis alumnos, a cada uno de ellos, porque ellos han sido mis verdaderos maestros. Y termino con una frase que yo siempre les digo a ellos, que en tu vida siempre haya un lugar para la música. Feliz Navidad y muchísimas gracias, Puerto de Santa María. Gracias. Por favor, acérquese don Luis Caballero González Gordón en representación de la firma bodeguera Luis Caballero S.A. Excelentísimo señor alcalde del puerto, miembros de la corporación municipal, autoridades, señoras y señores, compañeros homenajeados que aprovecho para felicitaros aquí en público. Comparezco hoy ante ustedes como presidente del Grupo Bodeguero Luis Caballero S.A. para recibir la medalla de oro de la ciudad, y lo hago con un profundo sentimiento de honor, de gratitud y de emoción. Quiero expresar, en primer lugar, mi sincero agradecimiento al Ayuntamiento por la concesión de esta distinción, que recibimos como un reconocimiento no solo a una empresa, sino a una historia compartida con esta ciudad. Nuestra trayectoria ha estado siempre íntimamente ligada al puerto. Aquí se asentaron nuestras bodegas, como ya han explicado, y no quiero repetirme, y aprendimos el valor del trabajo constante. Aquí se forjaron los principios que han guiado a Caballero a lo largo de generaciones y que aparecen en nuestro escudo desde siempre: valor, constancia, lealtad y mérito. Mi abuelo, Luis Caballero Noguera, que tuvo el honor de presidir la compañía muchos años, también lo tuvo de ser alcalde de esta ciudad entre los años 52 a 58, desempeñando esa responsabilidad con vocación de servicio público. Posteriormente, el puerto de Santa María le concedió el nombramiento de hijo adoptivo de la ciudad, una distinción que nuestra familia siempre ha llevado con profundo orgullo. Mi padre, Luis Caballero Florido, que también presidió esta casa durante casi 40 años, continuó ese legado de compromiso, entendiendo que dirigir una empresa implica no solo tomar decisiones empresariales, sino asumir una responsabilidad moral con la ciudad, con sus trabajadores y con la historia de esta ciudad. A lo largo de estos casi 200 años, la empresa ha vivido momentos de crecimiento y también etapas difíciles, muchas de ellas compartidas con el propio sector del vino, un sector que exige esfuerzo, paciencia y dedicación, y al que no siempre se le ha reconocido todo el valor que encierra su trabajo. Aun así, hemos permanecido fieles a esta tierra, convencidos de que el futuro solo puede construirse desde una vinculación honesta con el territorio y con las personas que lo sostienen. Y, como han dicho también antes, y me repito, aunque nuestra vocación exportadora nos haya llevado a casi 60 países, nunca perderemos de vista la ciudad que nos vio crecer. Recibir la medalla de oro no es para nosotros un reconocimiento puntual ni circunstancial, es la máxima distinción que puede conceder el Ayuntamiento y representa el agradecimiento colectivo de la ciudad a una trayectoria sostenida en el tiempo, a un compromiso constante y a un vínculo profundo con el puerto y con su gente. Su importancia es institucional, histórica y simbólica, y de alguna manera reconoce que Caballero forma parte de la propia historia viva del puerto de Santa María. Tiene
un carácter permanente, trasciende a generaciones y vincula oficialmente a esta compañía con la ciudad. Supone reconocer que la empresa ha actuado como agente social, no solo como un agente económico. Esta empresa forma parte de nuestra identidad como portuenses. Esta medalla nos honra, pero también conlleva una responsabilidad, la de seguir actuando con respeto, con ejemplaridad y con vocación de servicio hacia el puerto, hacia su patrimonio, hacia su economía y hacia su futuro. La recibimos, por tanto, no solo como un honor, sino como un estímulo para seguir trabajando con el mismo compromiso que nos ha acompañado desde 1830. Hoy me corresponde a mí recoger esta medalla en nombre de todas las personas que han formado parte de Caballero a lo largo de casi 2 siglos. No solo como representante de una familia que se encuentra ya en 6ª generación al frente del negocio, sino también como representante de generaciones de trabajadores, de profesionales, de colaboradores y de familias que han contribuido a construir esta historia común entre Caballero y el puerto de Santa María. Señor alcalde, miembros de la Corporación Municipal, recibimos esta medalla con gratitud, con humildad y con un firme compromiso de seguir trabajando para contribuir al prestigio del puerto, favoreciendo un marco de entendimiento y colaboración entre lo público y lo privado, y con un objetivo común que creo tenemos, que es el desarrollo de nuestra ciudad y el bienestar de los que la habitamos y de quienes nos visitan. Gracias, querido Germán, gracias a todo el Ayuntamiento por este reconocimiento, gracias a la ciudad y sobre todo gracias a su gente, aquí representada por ustedes que están ahí en la oscuridad, porque no vemos a nadie desde aquí. Y seguirá siendo la gente el verdadero motor de nuestra historia. Muchas gracias. Por favor, acérquese don Luis Benvenuti Morales. Excelentísimo señor alcalde y miembro de la Corporación Municipal de nuestra ciudad, señor presidente y miembro de la Junta Rectora de Afana, el Puerto y Bahía, compañeros de este reconocimiento, señoras y señores. En primer lugar, vaya mi felicitación para mis compañeros de reconocimiento, el Colegio José Luis Puget, nuestra amiga Coca y Bodegas Caballero, con mi más cariñoso, respetuoso recuerdo para el hermano Aniano, el padre Conradi y doña Elisa Osborne. Precisamente su señor padre financió la construcción del primer colegio de Afana en la calle Larga. Portavoces de los distintos partidos, muchísimas gracias por vuestra palabra. Recojo con alegría y satisfacción esta medalla que el excelentísimo Ayuntamiento ha tenido a bien concederme. Sin embargo, entiendo que esto no es un premio personal para mí. Esto es más un reconocimiento a la labor que desde hace ya más de 50 años viene realizando en nuestra provincia Afana del Puerto y Bahía, asociación que, como todos sabemos, está formada por personas con discapacidad intelectual,
jóvenes en conflicto social y personas con Alzheimer, y sus familiares y trabajadores. Por tanto, manifiesto mi convencimiento de que este honor que hoy recibo está totalmente compartido con Afanas. Dije que Afanas llevaba más de 50 años, por eso me van a permitir que rinda mi homenaje a todas aquellas personas que desde hace ese tiempo pusieron en marcha la asociación y que quiero personalizar en don Manuel Delgado Almisa, fundador y primer presidente, doña Antonia García Morales, que llevó las riendas de la asociación durante 30 años, y en don Antonio Dueñas Redondo, que recientemente aceptó el testigo y que está llamado a seguir el camino que transitaron los citados y al que le deseo todo el éxito del mundo. No puedo seguir sin hacer un público reconocimiento a las personas con discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual no es una enfermedad, por tanto, la persona con discapacidad no es un enfermo. Las personas con discapacidad son capaces de reír, querer, admirar, soñar y hasta de contraer matrimonio. Y sobre todo, son capaces de trabajar. El complemento de la discapacidad es la capacidad que todas estas personas tienen y que siempre es superior. Quédense con este mensaje. Cuanto más me ayudes tú, menos discapacidad tendré yo. Permítanme unos recuerdos. A las personas con discapacidad que se nos marcharon, ellos son nuestro activo en el cielo. A los que formaron parte de la Junta Rectora de Afanas del Puerto y Jerez y que ya no están con nosotros. A todos los trabajadores y trabajadoras que nos dejaron, también de Afanas del Puerto y Jerez, y que permanecen en nuestro recuerdo. Voy a terminar, pero no puedo hacerlo sin manifestar mis agradecimientos a todos los niños, niñas, jóvenes y mayores, personas con discapacidad que tanto cariño me han dado y que estoy seguro me seguirán dando. A los familiares de nuestros niños y niñas, para nosotros van a ser siempre niños y niñas, que confiaron en mí y en mis equipos su educación y posterior atención, tanto en Afanas del Puerto como en Afanas de Jerez. A todos los trabajadores y trabajadoras de Afanas de Jerez y el Puerto que confiaron en mí y me dejaron coordinar su equipo. A los funcionarios y políticos de las distintas administraciones que siempre colaboraron con Afanas y a los que les pido que no nos olviden. A toda la sociedad portuense de la Bahía por el ejemplo de integración que siempre tienen para con las personas con discapacidad. A mi familia, con el recuerdo a mis padres y a mis hermanos Juan y Milagros. Mi agradecimiento a mis cuñados, que son verdaderos hermanos para mí. A Cristina, mi amiga, mi compañera, mi esposa y madre ejemplar, sin la cual me hubiese sido imposible realizar mi trayectoria vital. Y a María José, Isabel María, Jesús, Ángela, Cristina y Vela, que han sido siempre un gran apoyo para mí. Humildemente puedo decir que me siento orgulloso de haberle transmitido mis valores y el respeto y cariño hacia las personas con discapacidad. A todas las personas que han colaborado para que hoy reciba esta distinción y que llevaré con todo el orgullo del mundo y compartiré con Afanas. Al señor alcalde y a la corporación municipal de nuestra ciudad. Y a todos y a todas que nos habéis acompañado en este día tan importante, muchísimas gracias. Por favor, acérquese el hermano Mario Vinumbrales García en representación de la Provincial de los Hermanos de las Escuelas Cristianas La Salle.
Excelentísimo señor alcalde, Corporación Municipal, compañeros reconocidos, amigos y amigas todos. Me siento muy honrado en representar en este emotivo y solemne acto al querido hermano Aniano, a quien muchos portuenses conocieron afectuosamente como Willy. Fue listo Aniano con decir, me llamáis Willy y yo a todo el mundo llamo Willy. Así se libraba del embarazo de decir, ¿tú cómo estás? ¿Y este cómo se llamaba? Fue sabio Willy. Deseo que Willy nos estés contemplando desde el cielo. En nombre de su familia, algunos de cuyos miembros nos acompañan hoy, de los hermanos de La Salle, de mi provincial que no ha podido venir, de la comunidad educativa La Salle Santa Natalia, aquí presente, y todos los que en su día tuvieron la suerte de cruzar sus vidas con la de Aniano, expreso el agradecimiento al excelentísimo Ayuntamiento del Puerto por este reconocimiento como hijo adoptivo que se le otorga a título póstumo. Tuve la suerte de ser compañero de camino durante 3 etapas de mi vida. Le conocí ya en 1969 y compartí con él 9 años viviendo juntos, 3 en Granada y 6 aquí en el puerto. Desde entonces le quise y aprecié profundamente por su cercanía y su inconfundible jovialidad. Dejando a un lado las muchas virtudes y méritos que le hicieron grande y que han sido descritas ya en este lugar, quiero recordar 3 rasgos que le describen como la gran persona que hoy honramos. Fiel y responsable, pletórico y feliz, amigo entrañable. Fiel y responsable. En la agenda de sus compromisos diarios no había hojas en blanco. Primero eran sus obligaciones más cercanas e inmediatas: preparar el desayuno, traer el pan, ir al supermercado o a la farmacia, acercarse al banco o a correos, echar una mano en portería a su amigo Paco, atender el teléfono o dar los buenos días a los alumnos por los pasillos. Pletórico y feliz, siempre que cerca de la medianoche llegaba después de haber celebrado el cumpleaños o la despedida de algún chico o chica en los centros de menores de Puerto Real o del puerto. De allí venía con su amigo querido, el jesuita hermano Ángel. Esta felicidad no se la podía guardar, la contagiaba en sus conversaciones y reflexiones en las clases y en todo tipo de encuentros, incluso en las hojitas que repartía por las calles. Y amigo entrañable. Cada vez que nos encontrábamos, cuando ya no vivíamos en la misma comunidad, al abrazo del encuentro le acompañaba siempre la preciosa palabra francesa apprivoiser. Él me la había enseñado, tomada del profundo diálogo entre el Principito y el zorro. Apprivoiser significa sencillamente crear lazos. Esta fue, en esencia, la vida de este fiel seguidor de Juan Bautista de La Salle, que de compromiso en compromiso fue celebrando la vida y construyendo el reino de Dios en las aulas, en los campos de deportes, en las calles, en los pisos de acogida, en las cárceles. Crear lazos, crear vínculos profundos de amor y entrega con todas las personas y en especial con los más desfavorecidos. Que el ejemplo del hermano Aniano, que el ejemplo de todas esas personas hoy reconocidas permanezca en la memoria de esta ciudad. Muchas gracias. Por favor, acérquese don Fernando Conradi Toro.
Excelentísimo señor alcalde de la excelentísima ciudad del puerto de Santa María, excelentísima corporación municipal de dicha ciudad, señoras y señores, amigos todos y compañeros galardonados. Tanto en nombre de mi familia como mío, os damos las más expresivas gracias por el nombramiento de hijo adoptivo de nuestro hermano, el padre Luis Conradi. Gracias que hacemos especialmente extensida al grupo de antiguos alumnos y profesores del Colegio de San Luis y a la Compañía de Jesús que mediante su cariñosa dedicación y esfuerzo han contribuido a la consecución de tan honorable galardón. Todos los que le habéis conocido sabéis que el padre Luis Conradi era un hombre sencillo y comedido, por lo que probablemente le hubiera producido cierta extrañeza y asombro recibir el nombramiento de hijo adoptivo de su amada ciudad del puerto de Santa María. Pero estoy seguro que en su fuero interno se hubiera emocionado y agradecido. Tal como consta en el acuerdo de concesión del título de hijo adoptivo, su vida estuvo entregada a los más necesitados, a los jóvenes, a los mayores, a los portuenses que lo necesitaban. Y esto lo llevaba a cabo porque consideraba a todos los seres humanos como hermanos, en especial a los ciudadanos del puerto. Por lo tanto, esa entrega era algo que había que hacer y lo seguía siguiendo el lema ya anterior dicho por un antecesor, ad maiorem Dei gloriam, para la mayor gloria de Dios, de la Compañía de Jesús, en la que profesó, siguiendo las enseñanzas de los evangelios, expresado por Jesús de Nazaret, hombre y Dios al mismo tiempo, misterio insondable. Por todo ello, siempre he considerado a nuestro hermano, el padre Luis Conradi, como un hombre justo, pero justo en el sentido bíblico de la palabra. Muchas gracias. Por favor, acérquese doña Pilar Álvarez Campana Osborne. Buenas tardes. Con la venia de la Virgen de los Milagros, querida patrona y alcaldesa perpetua del puerto de Santa María, hoy te ofrecemos este homenaje a nuestra Madre, con el corazón lleno de gratitud y cariño, pidiendo que su memoria siga viva bajo tu protección. Excelentísimo señor alcalde, concejales, miembros de la Corporación Municipal, demás autoridades, familiares y amigos. En nombre de mis hermanos Elisa, Lucía, Rocío, María y Serafín, y en el mío propio, quiero expresar nuestro más profundo agradecimiento por el inmenso honor que hoy se concede a nuestra Madre al nombrarla hija predilecta de nuestra ciudad. Recibir este reconocimiento a título póstumo nos llena de alegría y de emoción, porque significa que su vida, su entrega y su manera de querer sigue viva en la memoria de los portuenses. Nuestra madre fue una madre excepcional, generosa, sencilla, siempre dispuesta a tender la mano y dar su sitio a quien lo necesitara. Desde muy joven
junto a nuestro Padre, encontró en el servicio a los demás no un gesto aislado, sino una forma de vida. Juntos compartieron una vocación común: vivir con humildad, con alegría y con un profundo amor por las personas y por su ciudad. Pero realmente lo que compartieron fue su fe, su amor por el Señor y, cómo no, por su querida Prioral, su segunda casa. Allí mantenían ambos su cita diaria con el Señor en la misa de la mañana y por las tardes su encuentro con la Virgen en el rezo del Santo Rosario. Cita que mi madre mantuvo tras el fallecimiento de nuestro padre. De ella, de la Virgen, se despedía todas las noches asomadas a la ventana antes de acostarse. Con constancia y discreción cuidaba el sagrario y recorría todas sus capillas. Se la podía ver o encontrar rezándole a San José, recogiendo las limosnas de Santo Tomás o enredando en cualquier rincón. También le gustaba visitar los conventos de la ciudad, intentando ayudar en todo aquello que hiciera falta. Así vivió su fe. Gracias a nuestro Padre, que la introdujo en tantas labores sociales y en nuestras tradiciones, nuestra madre dedicó su vida con cariño a la ciudad, cariño que supo transmitir a sus hijos. Participó activamente en las festividades del puerto, así como en las hermandades de gloria y de penitencia. Siempre mostró un especial afecto y devoción por la Hermandad de la Soledad, por la del Rocío y por la archicofradía y esclavitud de Nuestra Señora de los Milagros, ya que su vida siempre la enfocó por y para gloria de Dios. Su entrega no era una simple presencia, era un compromiso sincero que contagiaba a todos los que lo rodeaban y creaba un ambiente de unión y de cercanía. Si algo también definía a nuestra madre era su vitalidad y su carácter. Era cercana, alegre, disfrutaba de las pequeñas cosas, sus campeonatos de cartas, sus paseos por las calles del puerto, sus múltiples recados y, cómo no, esa copita al mediodía en el bar La Aurora, rodeada de todos sus amigos. Su energía era contagiosa, hacía que todos se sintieran a gusto con ella. Así era ella, llena de vida, auténtica e inolvidable. Su labor solidaria dejó una profunda huella en el puerto, especialmente en la ONG Nueva Bahía. Fue una iniciativa de la Compañía de Jesús, a la que ella, tanto como nuestro Padre, estaban muy unidos, y en cuya iglesia de San Francisco hoy descansan. Pero más allá de lo visible, su grandeza estaba en su forma de ser, en su manera de escuchar, en su mirada comprensiva, en su capacidad de convertir lo cotidiano en algo extraordinario. De ella aprendimos que la verdadera riqueza está en dar, que la fe se cultiva con hechos y que la familia es el lugar donde primero se aprende a amar. Por eso este reconocimiento es tan especial, porque no solo honra a una persona, sino a una manera de vivir, la de quienes entienden que servir, que amar y que disfrutar de la vida con humildad es el legado más hermoso que se puede dejar. No puedo dejar de mencionar a sus 16 nietos, su verdadero motor y su alegría diaria. Cada uno de ellos fue para ella una fuente inmensa de vida y de ilusión. En ellos encontraba siempre razones para seguir, para sonreír y para mantener intactas sus ganas de vivir. Queremos también recordar hoy a nuestro Padre, su compañero inseparable. Caminó siempre a su lado, compartió cada valor, cada entrega, cada gesto de generosidad. Juntos fueron y seguirán siendo un referente para nosotros y para toda esta ciudad que tanto quisieron. Permítanme también, en nombre de mi familia, felicitar sinceramente a los demás galardonados, al Grupo Caballero, al Padre jesuita Luis Conradi, a María Antonia García Coca,
a Luis Benvenuti, al CEIP José Luis Pouget y al hermano Aniano García del Cubo. Es un honor de verdad compartir este día con vosotros, personas e instituciones que tanto aportáis a nuestra ciudad. Gracias, mamá, por tanto amor. Por tantas lecciones y por llenarnos la vida de alegría. Gracias, papá, por caminar siempre junto a ella y junto a nosotros. Y gracias de verdad a todos ustedes por mantener viva su memoria y por reconocer con tanto cariño, ¿sí?, la huella que dejaron en el puerto de Santa María, pues por divina patrona te venera esta ciudad. Muchas gracias y feliz Navidad. Muy buenas tardes a todos, premiados, representantes también de los reconocidos, Corporación Municipal, portuense, amigos todos. Nos reunimos hoy, como cada 16 de diciembre, para conmemorar la Carta Puebla otorgada por el rey Alfonso X el Sabio a nuestra ciudad para constituir una de las mayores empresas que ha tenido nuestro país, que es el puerto de Santa María. Y nos reunimos también en un día que se conmemora el aniversario del nacimiento de Rafael Alberti, alcalde perpetuo también de nuestra ciudad, así como la alcaldesa perpetua Nuestra Señora de los Milagros. Y nos reunimos hoy para conmemorar, para reconocer y para poner en labor rasgos de personas físicas y jurídicas que bien complementan y bien explican el puerto de Santa María. Una ciudad honrada, una ciudad activa, valiente, que ha navegado allende los mares, que ha buscado otros retos y que ha construido desde nuestro patrimonio, desde nuestra cultura, una ciudad en la que se convive, se vive y uno se desarrolla personalmente. Muchísimas gracias por contribuir desde los asuntos sociales, desde la empresa, desde la formación, desde el deporte, desde los acuerdos con las personas discapacitadas, en definitiva, de entre todos los rincones de los sectores sociales, por contribuir con el desarrollo del puerto. Todos los portavoces han determinado, así como en los acuerdos contraídos por el Pleno, han determinado vuestras trayectorias, vuestro servicio público, también vuestro compromiso social y, en definitiva, vuestro compromiso con el puerto. Hablar de cada uno de vosotros lo han hecho largo y tendido y, por tanto, yo quiero reconocer varias cuestiones como, uno, la colaboración público-privada que siempre ha tenido el Grupo Caballero con este ayuntamiento y también con el compromiso con el patrimonio, determinando la conservación de uno de los principales emblemas de nuestra ciudad, con su adquisición y además con su mantenimiento. No en vano trabajar en la restauración del patrimonio es hacer también memoria colectiva y también proyectarnos hacia el futuro recordando nuestro pasado. Así que muchísimas gracias, Grupo Caballero. El compromiso que a través de la formación, ya sea musical o del deporte, han hecho nuestros colegios, nuestras personas aquí reconocidas con el título de hijo predilecto o adoptivo, es también formar en valores a las generaciones futuras. Así que desde mi reconocimiento como alcalde al hermano Aniano, a quien tuve el gusto de conocer y no perderle de vista demasiado tiempo, incluso verle ya como alcalde, por supuesto al padre Conradi,
al Colegio Público Pouget, que también han contribuido desde lo público a tantas generaciones de alumnos y alumnas a desarrollarse vitalmente en valores y también en una formación de calidad. Y, por supuesto, también a Coca, Antonio García Junquero, por contribuir desde la música al bienestar de todas las personas de manera integral. Y, por último, no puedo dejar de agradecer el servicio a la ciudadanía que desde el ámbito privado hizo Elisa Osborne, a quien también tuve el gusto de conocer y de tratar, como de una manera cotidiana disponía de sus horas al servicio de los demás, del puerto y de las más identidades que tiene nuestra ciudad, que es la patrona. Así que, familia querida, familia respetada, familia honrada, para mí es un placer reconocer a vuestra madre como hija predilecta de nuestra ciudad. Y por último, a don Luis Bienvenuti, amigo, socialista ejemplar, trabajador por los demás, concejal de esta corporación, persona que es respetada por todos y por todos y que ha contribuido para hacer un puerto en el que cabemos todos, en el que nadie se queda atrás y en el que todos juntos remamos por un buen presente, pero un mejor futuro. Por tanto, os invito, corporación, os invito, queridos vecinos, a seguir trabajando en los mismos valores, en los mismos desempeños y en las mismas costumbres que han determinado que estas personas hoy sean reconocidas. La honradez, la aventura, la valentía y el servicio social. A todos os invito a contribuir con el desarrollo del puerto, a hacer el puerto la gran ciudad que somos y la gran ciudad que tiene que venir. Muchísimas gracias a todos. Feliz Día del Puerto, feliz Navidad y viva el puerto. Bien, cerrada la sesión, se disponen a sonar los himnos de Andalucía y de España, porque se da por finalizada esta sesión extraordinaria y solemne del Pleno Municipal.